Algunos lo llaman energía universal, otros lo nombran como conciencia cósmica o simplemente vida con mayúsculas. Yo, personalmente, lo llamo Dios, y no hablo del Dios severo y castigador que vigila desde las alturas esperando que te equivoques para señalarte con el dedo. No, para mí, Dios representa una fuente infinita de sabiduría, compasión y una presencia que te sostiene incluso cuando sientes que todo a tu alrededor se derrumba. Es ese amor que no juzga, que no exige, pero que transforma desde adentro. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando parecía que todo se desmoronaba, esa conexión silenciosa con lo divino me sostuvo. Me regaló una calma inexplicable, una alegría interna que desde la lógica humana habría sido imposible de alcanzar. Ahora bien, antes de profundizar, quiero compartir contigo lo que desde mi experiencia significa tener un propósito vital. Y lo hago porque muchas personas que nos siguen, personas que como tú están en ese camino de búsqueda personal y crecimiento, sienten ese anhelo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y aquí es donde empieza lo importante. El propósito no se construye con la cabeza, no se diseña como un plan estratégico. El propósito se revela, y eso cambia todo. No se trata de forzarlo, ni de buscarlo con ansiedad. Se trata de estar en sintonía para poder escucharlo cuando llegue, porque llegará. No siempre con palabras, a veces lo hará en forma de experiencia, de crisis, de encuentro, de pérdida, pero llegará. Y para recibir ese mensaje hay que estar dispuesto a escuchar más allá del ruido diario. Porque ese mensaje, aunque se disfrace de muchas formas, tiene un mismo origen. Es como un caleidoscopio, diferentes colores, distintos patrones, pero una sola luz detrás. El verdadero propósito vital responde a una pregunta que cambia la perspectiva de todo. No es ¿por qué estoy aquí?, sino ¿para qué estoy aquí? Y cuando te permites mirar desde esa pregunta, empiezas a entender que estás aquí para despertar y ayudar a otros a despertar. Estás aquí para recordar quién eres realmente, para reconectar con tu esencia más auténtica y, desde ahí, acompañar a otros en ese mismo proceso. Y eso transforma radicalmente la forma en que vives. Porque dejas de actuar solo por ti y comienzas a vivir también para los demás. Y paradójicamente, cuanto más vives para otros, más sentido toma tu propia existencia. Porque al final, estamos todos conectados. Lo que das, te transforma. Lo que compartes, te construye. Y hay quienes encuentran su ¿para qué? Enseñando, cuidando, creando, acompañando. Algunos lo descubren entre libros, otros entre bisturís, otros escribiendo poemas o sanando heridas invisibles. A veces, el para qué se revela en medio de una enfermedad. Otras veces, llega con una pérdida dolorosa. No importa la forma. Lo importante es que cuando lo reconoces, todo cambia. Porque tu vida deja de ser un conjunto de días y empieza a tener dirección, propósito, claridad. En mi caso, por ejemplo, el primer gran obstáculo que tuve que superar fue esa idea ingenua de que mi propósito debía estar alineado con lo que más me gustaba. Yo soñaba con seguir los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente. Me fascinaban los animales, la naturaleza, la vida salvaje. Sentía que mi vocación era la zoología, la etología. Esa era mi pasión de joven. Pero entonces ocurrió algo inesperado, una experiencia indirecta pero tan poderosa que me atravesó como si me hubiera sucedido en carne propia. El sufrimiento humano. Fue como si, de pronto, una parte de mí despertara ante una realidad que no podía ignorar. Y ahí, sin que lo buscara, comprendí que mi camino estaba en aliviar ese sufrimiento, que mi papel era estar al servicio de los demás. Así fue como terminé eligiendo la medicina, algo que, honestamente, jamás había imaginado. Ese fue el primer paradigma que se rompió dentro de mí. Entender que el propósito no siempre coincide con tus gustos, que a veces lo que se revela no es lo que esperabas, pero es exactamente lo que necesitabas.
El segundo paradigma lo rompí gracias a un libro escrito por un profesor que hablaba sobre la historia de la medicina y la relación entre médico y paciente. Fue ahí cuando empecé a intuir que las enfermedades no eran solo físicas, que había causas profundas, emocionales, mentales, incluso espirituales, detrás de muchos diagnósticos. Y eso me llevó a buscar una formación paralela, una comprensión más humana, más completa de mis pacientes. Necesitaba aprender a mirar más allá del cuerpo, a escuchar con el alma. Y luego vino el tercero, quizás el más desafiante: dejar la medicina, dejar la cirugía después de 26 años para dedicarme por completo a compartir estas reflexiones, a escribir, a investigar desde otro lugar. Fue como saltar al vacío, literal. Sentía un miedo enorme, una especie de angustia existencial que no sabía cómo manejar. Pero un día, en medio del silencio de una meditación profunda, algo dentro de mí lo dijo con claridad. Ese salto, que parecía tan incierto, no era el final, sino la puerta de entrada a una vida más plena. Y así fue. Me lancé, y lo que encontré fue un mundo completamente nuevo. Por eso, cuando te encuentres frente al abismo, cuando sientas que te tiembla todo por dentro, recuerda esto: no siempre es una caída. A veces es el inicio de un vuelo que nunca te atreviste a imaginar. Hay una frase que siempre me acompaña: no estamos terminados, nos estamos haciendo. No somos una estatua terminada, somos un proceso en movimiento. Estamos en construcción constante, y ese ¿para qué?, que tanto buscamos, no es una meta que se alcanza una sola vez, sino un camino que se va revelando a medida que vivimos. Algunos llegamos a ese mar de sentido por caminos rectos, otros damos rodeos, pasamos por bosques densos, cruzamos desiertos, subimos montañas. Pero al final, todos buscamos lo mismo: entender por qué late nuestro corazón, qué sentido tiene nuestro dolor y cómo podemos transformar nuestra existencia en algo que valga la pena ser compartido. En mi caso, durante más de 2 décadas, mi misión fue sanar cuerpos. Hoy, mi camino es acompañar almas. El río de mi vida ha cambiado de curso, pero sigue fluyendo con la misma intensidad. Y eso, para mí, es la prueba más clara de que el propósito no es una estación, es el viaje. Y por último, algo que considero esencial: nunca intentes despertar a alguien a la fuerza. No hay nada más violento que imponer conciencia. Despertar no se exige, se propone, se inspira, se respeta. Si alguien no está listo o simplemente no quiere, está bien. Cada quien tiene su ritmo, su momento, su manera, y eso también forma parte del amor. Porque yo mismo, lo confieso, he sido muy terco ante muchas verdades que hoy abrazo. Así que si tú, que estás viendo este video, sientes que algo dentro de ti se mueve, que algo resuena, no lo ignores. Tal vez ese sea el primer susurro de tu ¿para qué? Tuve el privilegio, cuando aún ejercía como cirujano en Boston, de conocer a un hombre que cambió por completo mi visión del mundo interior, el Dr. Herbert Benson. Fue uno de los primeros científicos en traer la meditación a Occidente con respaldo médico y científico. Él era cardiólogo en una universidad vecina a donde yo trabajaba, y ese encuentro marcó un antes y un después en mi vida. Desde entonces, llevo más de 30 años caminando de la mano con la práctica de la meditación. Pero no fue un camino fácil ni inmediato. Recuerdo bien mis primeros intentos. Frustración tras frustración, me decía a mí mismo: esto no funciona. Pero con el tiempo entendí que el problema no era la meditación en sí, sino mi resistencia a permitir que funcionara. El obstáculo era yo. Quería resultados sin soltar el control, como si el silencio tuviera que obedecer a mis expectativas. Y si en aquel entonces alguien hubiese intentado obligarme, imponerme la práctica como si fuera una receta, probablemente la habría rechazado por completo. Porque el despertar nunca nace de la presión.
Cada quien tiene su propio momento, su propia forma, su propio ritmo. Nosotros podemos compartir caminos, tender la mano, pero no arrastrar a nadie. Hay personas que no están listas o simplemente no quieren estarlo. ¿Y quién soy yo para juzgarlo? No conozco el dolor que esa persona carga. No tengo idea del paisaje emocional que está atravesando. Por eso, el respeto es lo mínimo. Compartir no es imponer. Ofrecer una idea no es invadir. Si siento que algo puede ser útil, lo diré con humildad, pero nunca desde la superioridad. Mira qué diferente suena esto. Tienes que ver ese video, te va a cambiar la vida, confía en mí. Frente a decir, he visto un video que me conmovió profundamente, me ayudó a ver mi vida con más claridad, con más esperanza. ¿Ves la diferencia? En la primera frase impones, en la segunda compartes tu experiencia, y eso invita. El lenguaje tiene un poder enorme. Nos olvidamos de eso. Nos encanta el imperativo. Nos fascina decirle a los demás lo que tienen que hacer, mientras nosotros mismos muchas veces no lo aplicamos. Tienes que leer este libro. Debes ir a ese lugar. Pero lo que realmente toca el corazón de alguien es cuando simplemente dices, esto me ha ayudado, me ha hecho bien. Y entonces la otra persona se interesa, pregunta, se acerca, porque no se sintió obligada, se sintió invitada. Recuerdo que en uno de los programas de mindfulness que facilitaba varias personas, entusiasmadas por los cambios que estaban experimentando, querían ir a convertir a los demás. Yo les decía, vivan ustedes el cambio, sean la calma, sean la presencia, y ya vendrán los demás a preguntar qué es lo que están haciendo diferente. Y así sucede. La paz interior no se anuncia a gritos, se transmite en silencio. Y aquí va una advertencia. Cuidado con esa palabra que tanto se repite hoy, experto, porque hay quienes se ponen ese título y creen tener todas las respuestas. Como soy experto, te voy a decir lo que tienes que hacer. Pero, seamos sinceros, ¿cuántos de esos supuestos expertos viven realmente en coherencia con lo que predican? ¿Cuántos viven en paz, con sentido, con compasión? La verdadera sabiduría no te dice qué hacer, te acompaña a descubrirlo por ti mismo. Porque todo lo que te conecta con tu esencia, te acerca también a la felicidad. Y la felicidad no se compra, no se hereda, no se conquista, se descubre dentro de ti. ¿Por qué tantas veces sentimos que no somos felices? Porque nos desconectamos de quienes somos. Porque creemos que es demasiado ingenuo pensar que dentro de nosotros habita algo tan hermoso. Nos da miedo esa posibilidad. Nos parece irreal. Y sin embargo, ahí está. Mi primer encuentro con ese tipo de amor, de presencia curativa, fue gracias a un libro de historia de la medicina que cayó en mis manos justo antes de empezar la universidad. Tenía solo 17 años y ya había sido admitido en la Facultad de Medicina. Ese libro hablaba de los médicos de la antigua Grecia, de la escuela de Epidauro, fundada por el legendario Hipócrates. Ellos creían que la relación entre médico y paciente era en sí misma una herramienta terapéutica, que el afecto, la escucha, la conexión humana podían sanar. A medida que avanzaba en mi formación médica, empecé a observar con más claridad cómo las palabras transformaban rostros, cómo una conversación podía aliviar el dolor, incluso antes de administrar un tratamiento. Pero en aquel entonces eran pocos los que hablaban de esto. La relación entre lo emocional y lo físico era casi un tabú, hasta que, por casualidad, me encontré con un artículo olvidado en una revista americana. Hablaba de algo llamado psiconeuroendocrinoinmunología, un nombre largo, sí, pero con un mensaje poderoso. Lo que piensas afecta tu sistema hormonal y eso repercute en tu sistema inmune. Es decir, tus pensamientos pueden influir directamente en tu salud, incluso en tu capacidad para defenderte de las enfermedades. Y a veces, si esa conexión se desequilibra, es el propio sistema inmune el que ataca tu cuerpo. Enfermedades autoinmunes les llaman.
Ese descubrimiento fue como abrir una puerta a un universo nuevo. Empecé a investigar, a observar, a escuchar más profundamente, y comprendí que lo que durante siglos hemos cantado, escrito, intuido, era real. El encuentro humano puede sanar. La mirada, el gesto, la presencia amorosa tienen un impacto profundo, y no lo digo desde la poesía, lo digo desde la ciencia. Hoy sabemos que la relación terapéutica en psicología es más poderosa que muchas técnicas. Que el vínculo que se crea entre el médico y su paciente puede influir incluso en la expresión genética, así como lo oyes. El afecto puede modificar tu biología. Entonces, cuando hablamos de amor, de conexión, de propósito, no estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de salud, estamos hablando de sentido, estamos hablando de lo que nos mantiene vivos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por eso insisto, todo lo que te acerque a tu verdadero ser te está acercando también a la paz, a la plenitud, a esa felicidad que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Hoy en día, la ciencia ya no tiene dudas. El amor tiene un poder curativo real. Y no lo decimos desde la poesía, lo decimos desde los datos. Un ejemplo muy concreto. Cuando una persona sufre un infarto cerebral y se encuentra rodeada de afecto, ya sea por parte de sus seres queridos o incluso del personal médico que lo atiende en la unidad de cuidados intensivos, su sistema inmunológico responde de una manera mucho más eficiente. En particular, las células de la microglía en el cerebro, que son como los centinelas inmunológicos del sistema nervioso, actúan con mayor eficacia para eliminar bacterias oportunistas que intentan aprovecharse del tejido cerebral dañado. En otras palabras, el cariño genuino protege. La evidencia es tan contundente que cuesta entender cómo aún no le damos al amor el lugar central que merece en la medicina, en la educación y en la vida cotidiana. El amor no es solo un sentimiento, es una fuerza biológica, una energía transformadora. Y se aprende no en los libros, sino en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré diciendo. El trato es tan importante como el tratamiento. Y tú lo sabes bien. No basta con curar el cuerpo si descuidamos el alma. Porque el amor es eso. La medicina más profunda, pero no se limita a aquellos que pueden darnos algo a cambio. Se trata de cómo tratamos también a quienes cruzan brevemente por nuestra vida, aquel vecino, aquella cajera, aquel desconocido que quizás necesitaba justo hoy una sonrisa. Hay una gran diferencia entre ver a alguien como extraño y verlo como parte de la misma humanidad. Y aquí viene algo esencial. El amor se entrena. No basta con desearlo o pensarlo. Se cultiva con actos, con intención, con presencia. Una de las prácticas más hermosas que aprendí en mis viajes fue en Bután. Se llama meditación de la bondad amorosa, o Loving Kindness Meditation, también conocida como Metta. En ella visualizas a distintas personas, alguien querido, alguien neutro, incluso alguien con quien tengas conflicto, y mentalmente les deseas bienestar, salud, plenitud, les envías luz, aunque no te estén viendo. Y esto, que parece un acto simbólico, tiene efectos medibles. Reduce la ira, disminuye el miedo y fortalece el corazón emocional. Esta práctica fue estudiada por uno de mis maestros, el Dr. Richard Davidson, quien demostró científicamente que este tipo de meditación modifica patrones cerebrales relacionados con el estrés. Y eso, en términos simples, significa que te transforma desde adentro. Menos miedo, menos hostilidad, más compasión. Es una revolución silenciosa. Pero volvamos a la vida real. Imagina a alguien que sale del hospital tras un infarto, vuelve a casa y no encuentra a nadie esperándole. No hay familia, no hay amigos, no hay una mascota siquiera. Esa persona está sola, completamente sola. ¿Sabes qué ocurre?
el riesgo de sufrir un segundo infarto se multiplica hasta por 6 veces más. ¿Por qué? Porque el corazón literalmente necesita amor. Las arterias coronarias no son tubos aislados. Reaccionan, sienten, se tensan con el miedo, se abren con la ternura. Y tú lo sabes mejor que nadie si has trabajado en urgencias. Cuando alguien está bajo un estrés intenso, su sangre se vuelve más espesa. Aumentan los niveles de fibrinógeno, se forman coágulos con mayor facilidad. Es como si el cuerpo creyera que va a entrar en batalla y se preparara para ello. Pero cuando sentimos afecto verdadero, cuando alguien nos abraza, nos comprende, nos mira con cariño, se activa la oxitocina y esa hormona corta el ciclo del estrés, relaja el sistema, hace que la sangre fluya mejor, que las arterias se expandan, protege el corazón, literal y simbólicamente. Además, el estrés emocional agudo puede provocar espasmos en las arterias coronarias. No es que haya una obstrucción, es que la arteria misma se cierra, por miedo, por angustia, y si no se reabre a tiempo puede provocar un infarto sin trombo. Así de poderosa es la emoción. Pero el afecto, la conexión humana, tienen el poder contrario, ayudan a que el flujo vuelva, a que el corazón respire. Es aquí donde recuerdo una frase del gran cirujano francés Alexis Carrel, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 1912 por sus avances en suturas vasculares. Él decía que las realidades que no se pueden pesar ni medir son a menudo las más importantes, y cuánta razón tenía. No puedes pesar el cariño, no puedes medir una caricia, pero puedes sentirlas, y ese sentimiento, muchas veces, vale más que cualquier análisis de laboratorio. ¿Cuántas personas están rodeadas y se sienten profundamente solas? No es una cuestión de cuántos contactos tienes en tu teléfono, es una cuestión de cuánta presencia hay en tu vida. Y sabemos que hay gestos mínimos que pueden tener un impacto gigantesco. Hay sonrisas que han salvado vidas. Hay miradas que han evitado suicidios. Imagina a una persona que vive en una soledad profunda. Un día cualquiera sale a la calle a comprar algo, y la forma en que el vendedor la mira, la saluda, le responde, puede marcar la diferencia. No lo sabrás nunca, pero tal vez esa sonrisa fue lo único que esa persona recibió en toda la semana. Por eso digo que no es un problema individual. No es solo tú estás solo, búscate compañía. Es un asunto colectivo, una responsabilidad compartida. Hoy, la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa. Algunos países ya han creado, literalmente, un ministerio de la soledad, porque los datos son alarmantes. Gente mayor sí, pero también jóvenes, muchísimos jóvenes, se sienten solos, desconectados, invisibles, y eso nos interpela a todos. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué estamos sembrando con nuestras palabras, con nuestra indiferencia? No añadamos más distancia, no alimentemos la desconexión, tratémonos con amabilidad, acompañémonos con respeto, porque no sabemos qué batalla está librando el otro. Recuerdo una carta publicada en Estados Unidos. Un hombre había decidido quitarse la vida. Caminó hacia una avenida sin mirar el semáforo. No le importaba si el coche estaba en rojo o en verde, pero una mujer que conducía logró frenar justo a tiempo. El hombre levantó la mirada, y algo en esa mirada lo detuvo. Piénsalo un momento. ¿Cuál sería la reacción más común de un conductor si alguien se lanza frente a su coche? Gritos, reproches, enojo. ¿Pero está usted loco? Casi lo atropello. Sin embargo, aquella mujer, la misma que frenó en seco para no arrollar a un hombre que caminaba sin rumbo, dispuesto a acabar con su vida, simplemente le sonrió. Una sonrisa, nada más. Pero esa pequeña expresión de humanidad fue tan poderosa que algo en aquel hombre se rompió por dentro. O más bien, se reconstruyó, cambió de idea, vivió y escribió una carta contándolo. Y ahí está el misterio. ¿Cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder?
Porque el amor, aunque muchos lo subestimen, es la fuerza más transformadora que existe. Es alquimia en su estado más puro, y lo más impactante es que nunca sabes quién lo necesita, quién está atravesando una tormenta silenciosa, quién está al borde del abismo mientras aparenta normalidad. Alguien puede estar rodeado de personas y sentirse profundamente solo. Por eso los gestos importan, porque son semillas invisibles que pueden germinar en los lugares más inesperados. Una sonrisa, un saludo amable, una escucha sincera, parecen detalles sin importancia, pero tienen el poder de alterar el curso de una vida. Lo que ocurre es que, atrapados en una lógica materialista, tendemos a valorar solo lo que podemos medir, pesar, contar. Si no produce resultados inmediatos, si no se traduce en cifras, lo descartamos. Pero hay otra lógica, más profunda, que entiende que lo esencial no siempre se ve, pero se siente. Recuerdo una historia increíble. Un prestigioso psiquiatra, el Dr. Don Seth de Pittsburgh, comenzó a recomendar a sus pacientes posinfarto que adoptaran una mascota si vivían solos y presentaban síntomas depresivos. La reacción de algunos médicos jóvenes fue de burla. ¿Una mascota? ¿Qué tiene que ver eso con la recuperación cardíaca?, decían. Se reían de la idea. Pero el doctor, con una visión más integral, sabía algo que los demás no veían, que el afecto, venga de donde venga, puede ser una medicina. Comenzó a respaldar su recomendación con estudios clínicos, datos, evidencia, y cuando los resultados hablaron por sí mismos, los incrédulos guardaron silencio y comenzaron a aprender. Lo que quiero decir es esto: no pongamos en la misma balanza cosas que no tienen el mismo peso. Un abrazo sincero, un te escucho desde el corazón, el interés genuino por el otro, tienen un valor que no puede compararse con lo puramente técnico. Y aún así, muchas veces no expresamos amor por miedo. Miedo al rechazo, miedo a parecer débiles, miedo a perder si nos entregamos demasiado. El amor no tiene como antagonista al odio. Su verdadero enemigo es el miedo, ese temor que nos impide abrirnos, que nos hace calcular antes de dar, que condiciona cada gesto de ternura. ¿Y si no me responden igual? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me hacen daño? Así vamos cerrando puertas hasta que nos encerramos. Pero cuando entiendes que amar es una forma de ser, no una estrategia para recibir algo a cambio, todo cambia. Amar no es un trueque, es una expresión de tu esencia, y cuando llegas a ese punto, el miedo desaparece. Me impactó una metáfora que leí hace tiempo y que guardo como un tesoro. Un árbol no se detiene a pensar si quien respira su oxígeno lo merece o no. No evalúa si quien se cobija bajo su sombra es digno de ella. El árbol simplemente da, porque esa es su naturaleza. Cuando tú descubres que tu naturaleza también es amar, entonces ya no necesitas garantías para actuar, simplemente lo haces. Y cuando lo haces, empiezas a tocar un tipo de amor que transforma no solo a otros, sino también a ti mismo, porque hay una fuerza que te atraviesa, que te eleva, que te conecta con algo más grande. El amor es eso, un redescubrimiento. Es como si levantaras un velo que había estado cubriendo la realidad, algo que siempre estuvo ahí, pero que no habías sabido ver. Y cuando te sientes amado así, de manera gratuita, sin exigencias, sin condiciones, tu mirada cambia. Entiendes que existe una dimensión de la vida que no puede ser explicada con palabras. Y lo más hermoso es que cuando tú logras amar a alguien así, sin esperar nada, sin controlar, sin manipular, aunque sea solo por un instante, sabes que has tocado algo eterno. Ese tipo de amor, cuando lo experimentas, se convierte en tu norte. Y aunque muchas veces falles, te vuelves alguien dispuesto a seguir caminando en esa dirección. Porque sabes, con certeza, que ahí está la verdadera felicidad. No se trata de una utopía. Ese amor es real. Y cuando lo vives, entiendes que no puede haber felicidad verdadera sin él.
Puedes tener comodidad, puedes sentir bienestar físico, un sillón suave, una habitación tibia, una comida deliciosa, pero eso es solo placer de los sentidos. Como decía mi querido maestro en metafísica, el profesor López Quintás, eso es bienestar. El amor, en cambio, es gozo del alma. Son frecuencias diferentes. Muchas personas han tenido experiencias negativas con la religión y han confundido lo religioso con lo espiritual. Pero son cosas distintas. La religión suele ser un conjunto de creencias, rituales y normas compartidas por una comunidad, y puede ser hermosa, siempre que esté basada en el amor. Si no lo está, si se basa en el miedo, en el castigo o en la exclusión, entonces deja de conectar con lo esencial del ser humano. La espiritualidad, en cambio, es personal. Es íntima, es esa conexión silenciosa que sientes con lo invisible, con lo eterno, con lo que no se puede nombrar. Es el vínculo directo con la esencia. Y ahí, en esa conexión, no importa si perteneces a una religión o no. Lo que importa es si vibras con el amor. Estamos tan sumergidos en lo material, en lo que se puede ver y tocar, que hemos olvidado nuestra dimensión espiritual. Creemos que somos solo cuerpo, que somos lo que se refleja en el espejo, lo que tenemos en la cuenta bancaria o el número de seguidores, pero somos mucho más que eso. Tenemos cuerpo, sí, pero también tenemos alma. Somos conciencia, somos espíritu. Y mientras sigamos ignorando esa parte, viviremos con una sensación de vacío que nada podrá llenar. Porque lo que realmente nos completa no se compra ni se exhibe. Se cultiva dentro y solo florece cuando vivimos desde el amor. Imagina una ola en medio del océano. Observa su forma, su movimiento, su energía. Ahora imagina que esa ola, deslumbrada por su apariencia, se olvida de que está hecha de agua, de que es parte del mar. Se cree algo separado, independiente, cuando en realidad es una expresión momentánea del mismo océano. Así somos nosotros. A veces nos identificamos tanto con nuestras formas, el cuerpo, el carácter, los logros o los fracasos, que olvidamos nuestra esencia, olvidamos que todos estamos hechos de la misma sustancia, que detrás de nuestras diferencias somos lo mismo. Y por si fuera poco, arrastramos una carga emocional profundamente destructiva, la culpa. No la culpa sana que nos hace reparar lo que dañamos, sino esa culpa silenciosa, enquistada en lo más hondo, que nos hace sentir defectuosos, como si lleváramos grabada, sin saberlo, la idea de que no merecemos ser felices, que hay algo en nosotros esencialmente roto. ¿Y qué ocurre cuando decidimos mirar hacia adentro? Cuando emprendemos ese viaje interior con la esperanza de conocernos mejor. Lo que suele pasar es que al principio nos asustamos, creemos que vamos a encontrar algo monstruoso, como si al quitar el velo apareciera el horror, y los primeros síntomas parecen confirmarlo: tristeza, ansiedad, recuerdos dolorosos. Es como salir de casa y ver el cielo cubierto de nubes grises, cargado de niebla. Hoy mismo me contabas que, de camino aquí, atravesaste una neblina espesa, de esas que te hacen dudar de por dónde vas. Pero lo que vemos no es lo que somos. Esa niebla no es el cielo. Lo cubre, sí, lo oculta, sí. Pero el cielo azul sigue ahí. Siempre ha estado ahí, y el sol también. El malestar emocional, las sombras internas, no son nuestro destino. Son parte del trayecto. El viaje interior, inevitablemente, atraviesa noches oscuras, pero el final siempre es luz. Por eso, muchas de las personas que han tocado la conciencia colectiva, místicos, científicos, escritores, médicos, han pasado por su noche oscura. Y lo que los hizo tan impactantes no fue su técnica, fue su conexión con la luz después de haber conocido la oscuridad. Ellos nos mostraron que no somos oscuridad, aunque la habitemos, somos luz, solo que muchas veces no nos atrevemos a reconocerlo. Pensamos que más allá de nuestras heridas internas no hay nada, que si cruzamos ese límite caeremos al vacío, como cuando hace siglos creíamos que el mar terminaba en un abismo lleno de monstruos.
Hasta que un día, un grupo de navegantes cruzó el horizonte y descubrió no un abismo, sino un continente entero. Esa es la metáfora de nuestra alma. No sabemos lo que hay más allá de nuestras dudas, de nuestras culpas, de nuestros miedos, pero cuando cruzamos ese umbral, descubrimos que en el centro de nosotros no habita el caos, sino la belleza. Y para poder vivir en plenitud, necesitamos comprender que el ser humano tiene tres dimensiones inseparables. La primera es la física. Como médicos lo sabemos. Hay que escuchar el cuerpo, observar sus señales, identificar los órganos que sufren y entender cómo están fallando. El cuerpo tiene una voz y habla con síntomas. No lo podemos ignorar. La segunda dimensión es la mental. Nuestros pensamientos, nuestras creencias tienen un impacto directo sobre nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal e incluso en la estructura del cerebro. Lo que pensamos cambia lo que sentimos, y lo que sentimos cambia lo que somos capaces de hacer. Y luego está la dimensión espiritual, la más profunda, la más ignorada, pero también la más poderosa. Y caminar hacia el despertar exige recorrer las tres, porque no puedes ignorar el cuerpo esperando alcanzar la paz del alma. Eso lo aprendió, con dolor, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, cuando intentó anular su cuerpo en su búsqueda espiritual, hasta el punto de casi morir. Descubrió entonces que el cuerpo no es una cárcel, sino un puente, y sin ese puente no se cruza a ningún lado. Es más, la gran neurocientífica Candace Pert, descubridora de los receptores opiáceos en las células, dijo algo revolucionario: el cuerpo es el inconsciente. Cuando la escuché decirlo en una conferencia en Los Ángeles, sentí que algo se activaba en mí, porque tenía razón. Nuestra historia no está solo en nuestra mente. Está grabada en cada músculo, en cada articulación, en nuestra piel, en nuestro intestino. El cuerpo lleva la cuenta, por eso es tan importante relajarlo. Muchas de las tensiones que cargamos son como mochilas invisibles que nadie nos enseñó a soltar. Alguien nos pone una piedra emocional y la llevamos. Otro día, otra piedra, y seguimos, hasta que un día caminamos encorvados sin saber por qué, y decimos: yo soy así. No, tú no eres así. Estás cargando de más. El primer paso entonces es aprender a habitar el cuerpo con amor, no con exigencia, con respeto, con ternura, cuidarlo con descanso, con buena alimentación, con movimiento, con posturas que no lo castiguen, porque cuando cuidas el cuerpo, estás abriendo las puertas a las otras dos dimensiones. Estás preparando el terreno para que la mente se calme y el espíritu se exprese, porque esas tres dimensiones, física, mental y espiritual, no están separadas, son vasos comunicantes. Lo que ocurre en una se refleja en las otras. Si relajas tu cuerpo, calmas tu mente, si nutres tu alma, fortaleces tu sistema inmunológico, si piensas con compasión, respiras distinto, todo está conectado. Y eso, aunque parezca obvio, muchas veces lo olvidamos. Por eso hoy quiero recordártelo. Tu cuerpo no es tu enemigo, no es un obstáculo, es tu aliado más fiel, tu templo, tu instrumento, y cuanto más lo cuidas, más cerca estás de lo que realmente eres. Una vez que logramos reconectar con nuestro cuerpo, ese templo al que tantas veces ignoramos, el siguiente paso es mirar hacia la mente. Y ahí empieza otro tipo de viaje, porque nuestra mente, por maravillosa que sea, está llena de interferencias, como si tuviera virus que distorsionan su funcionamiento. Uno de los más comunes es su tendencia a moverse constantemente entre el pasado y el futuro. Y ese desplazamiento mental no es inocente, no es neutro, nos arrastra. ¿Qué nos traemos del pasado cuando volvemos allí una y otra vez? No suelen ser los mejores recuerdos. Casi nunca volvemos por las aventuras felices ni las carcajadas con amigos. Lo que suele arrastrarnos son heridas sin cerrar,
culpas que nos pesan, decepciones que aún duelen, palabras no dichas o dichas con rabia, recuerdos que aún pican en la piel. Y cuando proyectamos la mente al futuro, tampoco es para imaginar lo grandioso que puede pasar, sino para anticipar problemas, peligros, pérdidas. Así vivimos atrapados entre la nostalgia dolorosa y la ansiedad anticipada. Por eso, el presente es tan vital, no solo como concepto, sino como experiencia viva. La práctica de la meditación, más allá del misticismo, es la herramienta más directa que tenemos para regresar a la hora. Y cuando logramos estar presentes, literalmente activamos otras redes neuronales. Circuitos que no solo calman el sistema nervioso, sino que mejoran la memoria, la concentración, la capacidad de resolver problemas. La mente centrada en el presente es una mente funcional, conectada, creativa. Y desde ahí, poco a poco, se abre la puerta a la tercera dimensión del ser humano, la espiritual. Esa dimensión profunda que no pertenece a ninguna religión en particular, sino a la experiencia misma de estar vivos, y que tiene dos pilares, el amor y el perdón. Sin crecimiento en el amor y sin evolución en el perdón, no hay verdadera expansión espiritual, y para muchos esos conceptos parecen abstractos o idealistas, pero podemos comprenderlos mejor si les damos forma, si los visualizamos, si los encarnamos en figuras que representen esas cualidades, porque a veces necesitamos ver para empezar a sentir. No se trata de negar el cuerpo o la mente, al contrario, se trata de integrarlos, de entender que todo nuestro ser viaja junto, cuerpo, mente y alma. No somos partes sueltas, somos un sistema conectado. Y aquí entra algo esencial, el lenguaje. La forma en que hablamos determina cómo sentimos, cómo percibimos, cómo actuamos. Por ejemplo, una mesa puede tener un precio, 1,000, 5,000 pesos, pero también tiene un valor. Nos permite apoyarnos, compartir una comida, escribir un libro, tener esta conversación. En el amor ocurre algo similar. Hay una diferencia profunda entre lo que sentimos y lo que elegimos. A veces alguien nos ha herido y no sentimos amor, sentimos enojo, decepción, tristeza, y pedirnos que sintamos otra cosa no solo es inútil, es cruel, nos frustra más, nos hace creer que fallamos. Pero si entendemos que el amor, en su forma más elevada, no siempre es un sentimiento sino una elección, todo cambia. Tal vez no siento ternura por esa persona, pero elijo no responder con agresión. Elijo no cargar más con ese peso. Elijo una nueva manera de relacionarme con ese recuerdo. Esa elección comienza a aflojar el nudo. Empieza a transformar la relación. Ese tipo de amor fue descrito por los griegos como ágape, un amor que no espera nada a cambio. Es como encender una vela en una habitación oscura. No necesita iluminarlo todo. Basta con romper la oscuridad. Y aquí viene algo poderoso. Muchas personas no es que no quieran perdonar o amar, es que no saben cómo liberar todo lo que llevan dentro. Esa carga emocional no se va sola. Está alojada en el cuerpo, en los músculos, en las vísceras, y aunque deseen soltarla, no encuentran la forma. Pero basta una grieta, una pequeña grieta en esa coraza, un deseo, una apertura, aunque mínima. Me gustaría poder perdonar. Esa intención ya es un comienzo, porque por esa grieta empieza a entrar la luz, y cuando la luz entra, todo empieza a cambiar. Porque aprender a amar es el verdadero camino del despertar, y no se trata de amar lo fácil. Amar lo fácil no transforma. Amar lo difícil, a quien te hirió, a quien no entiende tu dolor, incluso a ti mismo cuando te fallaste, eso sí que es revolucionario. Parece una locura, ¿no? Desde nuestra mente lógica, amar lo que nos hizo daño suena ridículo. Pero hay personas que lo han logrado, personas que, al amar de esa forma, sanaron heridas que ningún medicamento pudo curar, reconstruyeron vidas que parecían perdidas.
Y eso nos dice algo muy claro. El amor no es solo un sentimiento bonito, es una medicina, y probablemente la más poderosa que existe. Pero el amor no convive con el miedo. Son incompatibles. Donde hay uno, el otro desaparece. La mente dualista nos hace creer que podemos tener un poco de amor y un poco de odio, pero la realidad es otra. Cuando amamos de verdad, el miedo se disuelve, y cuando el miedo gobierna, el amor se apaga. Lo interesante es que, cuando superamos esa visión binaria, nos abrimos a una comprensión más profunda, más unificada. Como decían las filosofías orientales, más allá del yin y del yang, más allá de lo uno y lo otro, existe una tercera realidad. Un estado de unidad donde no hay lucha, sino integración. Recuerdo una lección muy sencilla que aprendí de un gran sabio, el doctor Edelman, Premio Nobel de Medicina, con quien tuve la fortuna de compartir una conversación hace años. Y entendí algo muy claro. Las grandes verdades no siempre vienen envueltas en discursos complejos. A veces llegan en forma de silencio, de presencia, de una sola palabra dicha con amor, porque al final, lo que realmente transforma al ser humano no es la información, es la conexión. Y el amor es eso, conexión en su forma más pura. Recuerdo una reflexión fascinante de un gran maestro que hablaba del hidrógeno y el oxígeno. A simple vista, podrías pensar que son elementos opuestos, con propiedades distintas e incompatibles. Pero bajo las condiciones correctas de presión y temperatura, algo nuevo surge de su unión, el agua. Y el agua, como bien sabes, tiene propiedades que no se pueden predecir simplemente analizando el hidrógeno o el oxígeno por separado. De la misma forma, cuando logramos integrar dentro de nosotros emociones que parecen irreconciliables, el miedo y el amor, la rabia y la compasión, la tristeza y la esperanza, nace algo completamente nuevo: paz, creatividad, alegría interior, confianza profunda. ¿De dónde nace todo eso? De la alquimia del alma. Esa capacidad de transformar lo que parecía contradictorio en algo superior, en algo unificador. A eso yo lo llamo la alquimia del universo. Así como los antiguos alquimistas buscaban convertir el plomo en oro, esta alquimia emocional transforma heridas en sabiduría, angustia en serenidad, rechazo en conexión, y no se trata solo de poesía emocional. Hoy la ciencia confirma lo que la intuición humana ha sabido siempre. Un abrazo libera oxitocina, y esta hormona tiene un impacto directo en nuestro bienestar. No solo fortalece vínculos afectivos, también regula el sistema nervioso, disminuye el cortisol, corta el eje del estrés crónico, nos protege desde adentro. El afecto es medicina. Por eso, lo que a veces más nos cuesta abrazar es justamente lo que más necesita ser abrazado: heridas, errores, memorias dolorosas. Lo que se rechaza persiste, lo que se acepta se transforma. Cuando abrazas a tu niño interior herido, ese que fue ignorado, herido, humillado, no estás justificando lo que pasó, estás reconociendo que mereces amor, y cuando eso ocurre, muchas heridas simplemente se desvanecen. Y no solo a nivel emocional, muchas dolencias físicas tienen raíces en heridas no sanadas. Lo sabes tú, lo sabemos todos los que trabajamos con el cuerpo humano. Hay enfermedades que no responden a ningún tratamiento médico, hasta que algo emocional se desbloquea, porque el cuerpo recuerda lo que la mente ha intentado olvidar. Y en el plano espiritual, las personas que han sido lastimadas profundamente, que se sienten indignas de volver a mirar hacia lo alto, hacia lo sagrado, hacia lo invisible, suelen alejarse no porque no crean, sino porque creen que no son merecedoras. Pero lo han sido siempre, solo lo han olvidado. La autoestima no es vanidad, no es soberbia, no es sentirse superior a los demás, no es creerse perfecto ni vivir sin errores. La autoestima es algo mucho más profundo. Es reconocer tu valor sin necesidad de aprobación externa.
Es saber que puedes caer y también levantarte, que puedes pedir ayuda sin sentirte débil, que puedes equivocarte sin dejar de merecer amor. Tener autoestima es mirar a los demás y ver en ellos el mismo valor que reconoces en ti. Es comprender que tú mereces felicidad y que también puedes ayudar a otros a encontrar la suya. Y ese tipo de autoestima no crece humillando a nadie, ni juzgando, ni despreciando por falta de experiencia, edad o conocimientos. Al contrario, la verdadera autoestima no aplasta, eleva. De hecho, si lo piensas bien, autoestima significa literalmente estimar de nuevo. Volver a mirar lo que habíamos olvidado. Recuperar la conciencia de que somos valiosos, incluso si otros no nos lo dijeron, incluso si venimos de historias donde el afecto fue escaso. En mi caso, puedo decir con gratitud que mis padres nunca me hicieron sentir inferior. Sí, claro, hubo correcciones, ordena tu cuarto, por ejemplo, pero nunca ataques personales. Nunca me sentí reducido como persona, y eso deja huella. Pero también aprendí algo aún más valioso. Los actos enseñan más que las palabras. Mi padre, a pesar de su reconocimiento profesional, nunca dejó de tratar con respeto a todos por igual, desde el empleado más sencillo hasta la figura más ilustre. Eso me marcó profundamente. Aprendí que el verdadero valor de una persona no está en su título, sino en cómo trata a los demás. Ahora bien, hay quienes culpan a su pasado por la falta de autoestima. Y claro, es cierto que algunos no lo tuvimos fácil. Que hubo palabras que no llegaron, abrazos que faltaron, validaciones que nunca aparecieron. Pero llega un momento en que tenemos que hacer una distinción crucial. La culpa y la responsabilidad no son lo mismo. Puedo reconocer que me faltó afecto en la infancia, que hubo heridas reales, pero si hoy, como adulto, sigo repitiendo ese guión, si me quedo atado al papel de víctima, si utilizo ese dolor como excusa para no crecer, entonces la responsabilidad es mía. No por lo que pasó, sino por no querer soltarlo. Tomar responsabilidad es recuperar el poder. Es decir, mi historia no va a determinar mi presente ni mi futuro. Tal vez no elegí mis heridas, pero sí puedo elegir cómo las cargo, si las dejo cicatrizar, si transformo mi historia en una fuente de fuerza en lugar de una condena. Y ese, quizá, sea el mensaje más importante de todos. No estás condenado por tu pasado. Estás invitado a transformarlo, a hacer alquimia con tu historia, a convertir el miedo en valentía, el dolor en compasión, la culpa en libertad. Y todo comienza por una elección: creer que mereces amar y ser amado, porque lo mereces, siempre lo has merecido. Hay momentos en la vida en los que simplemente eliges soltar. Soltar no como una derrota, sino como una declaración de libertad. Elijo cerrar este capítulo, elijo dejar de arrastrar el peso de lo que ya no me sirve. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de poder. No digo que sea fácil. Digo que es posible, porque cuando decides soltar, empieza a liberarse una energía que antes estaba atrapada. ¿Por qué nos afectan tanto las críticas? La respuesta está en la raíz de nuestra autoestima. Cuando una persona ha construido una base interna sólida, puede escuchar una crítica sin derrumbarse, no porque sea de piedra, sino porque no necesita que otros le digan cuánto vale. Ya lo sabe, pero cuando esa base no está, buscamos validación afuera. Queremos que otros nos digan si somos suficientes, si valemos, si estamos haciendo bien las cosas. Y entonces, cualquier palabra se vuelve una amenaza. Una crítica no duele por lo que dice, sino porque activa una duda que ya llevamos dentro. Por eso, el trabajo interior nunca se trata solo de metas externas. No se trata únicamente de alcanzar un objetivo. Se trata de en quién te conviertes en el camino hacia ese objetivo. Ese es el verdadero propósito. No es si logras lo que soñabas, sino cómo ese sueño te transformó.
Cuando tu vida gira en torno a un propósito que trasciende tu propia historia, algo cambia profundamente. Ya no buscas aumentar tu autoestima, buscas servir, contribuir, y cuando vives para los demás, tu autoestima crece sola como una consecuencia natural. La lógica del mundo dice, lo que das, lo pierdes. Pero la lógica del universo es otra, lo que das se multiplica. Lo aprendí incluso en un museo. Una vez, mientras visitaba la Cleveland Clinic, fui al Museo de Ciencias Naturales. Allí vi una sección enorme de un tronco de secuoya milenaria. Cada anillo contaba un año de vida. Lo impresionante fue ver una pequeña grieta en uno de los primeros círculos, de los primeros años del árbol, y cómo esa grieta se prolongaba hasta casi el final. Más de 1000 años, eso me dejó sin palabras, porque así funciona el alma humana. Las heridas de la infancia, si no se sanan, se extienden. Se cuelan en nuestra adultez, en nuestras relaciones, en nuestra forma de hablar, de confiar, de vivir. Muchas de nuestras reacciones actuales, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras dudas, no son del presente. Son ecos del niño o la niña que fuimos, pidiendo atención, buscando reparación. Y no necesitas viajar al pasado para sanar. Ese niño vive hoy, dentro de ti, y es desde el presente donde puedes tomar su mano y decirle, ya no estás solo, y ese gesto lo cambia todo. Sanar no solo es posible, es necesario, y sobre todo es hermoso, porque cuando sueltas todo lo que te impide volar, culpas, castigos, juicios, autoacusaciones, te queda algo precioso, curiosidad, ganas de escuchar, deseo de comprender. Cuando cometes un error, en lugar de hundirte con frases como siempre fallo, soy un desastre, todo me sale mal, que aunque familiares son cárceles, te das permiso de quedarte en el no sé, pero quiero entender, y ahí nace la transformación. Ahí empieza el verdadero despertar. Para descubrir la verdad de lo que eres, hay que quitar el velo que lo cubre. Y ese velo está hecho de juicios, culpas, reproches y castigos. Cuando poco a poco ese velo se abre, la luz entra. Lo decía Leonard Cohen. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Y esa luz, cuando entra, lo transforma todo. Una herida sanada en tu niño interior puede convertirse en alegría en tu adulto, en serenidad, en entusiasmo, en confianza. Esa luz no vino de fuera. Estaba en ti, solo que no había podido salir. Aún hay dos tendencias comunes en nosotros. Algunos son excesivamente compasivos con los demás, pero implacables consigo mismos. Otros se perdonan todo a sí mismos, pero son duros con el mundo. Ambos extremos nos alejan de la armonía, porque la verdad es que todos cometemos errores. Y aunque algunos de esos errores parezcan maliciosos, en su raíz suele haber ignorancia, confusión, miedo, heridas no resueltas. Lo primero que necesitamos hacer es comprender eso. La vida no es una evaluación permanente, es una escuela, un lugar donde aprendemos, tropezamos, volvemos a empezar. Y si entendemos eso, empezamos a tomarla con un poco más de ligereza, más juego, menos castigo, más compasión, menos juicio. La clave está en aprender a fluir. Esa famosa expresión del Wu Wei que muchos malinterpretan como no hacer nada, en realidad significa hacer sin forzar. Es la acción que nace desde el centro, desde la conexión, desde la coherencia. Y para llegar ahí, primero tenemos que quitar todo lo que impide el flujo, el miedo, el resentimiento, la necesidad de controlar. Fluir es nuestro estado natural. Lo antinatural es el roce constante con la vida, con los otros, con uno mismo. Cuando aprendes a confiar en que el universo no actúa contra ti, sino contigo, todo cambia. Ya no luchas con cada paso, caminas acompañado, ya no te desgastas en la resistencia. Te entregas al presente, a lo que es, a lo que toca vivir hoy, y desde ahí la vida empieza a parecer menos batalla y más danza.
Hay algo que muchas veces olvidamos por orgullo, por autosuficiencia o simplemente por miedo. Nadie puede solo. Y creer lo contrario no es fuerza, es arrogancia. Yo, personalmente, no puedo casi nada sin ayuda. Necesito de otros, necesito apoyo, guía, compañía. Y lo más sorprendente es que el universo también quiere ayudarte, pero tienes que dejarle espacio. Como decía Pablo Coelho, cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para ayudarte, pero hay que permitirlo, y permitirlo es un acto de humildad. Cuando estudias un poco de taoísmo, descubres que no habla de un universo indiferente. No somos náufragos abandonados en medio de un caos. Al contrario, hay una fuerza que busca moverte en dirección a tu crecimiento, a tu despertar. Pero no entra por la fuerza, espera a que abras una puerta. Esa puerta muchas veces está cerrada por soberbia. He tenido el privilegio de compartir espacio con personas verdaderamente brillantes, incluso premios Nobel. Y lo que más me impactó de ellas no fue su conocimiento, sino su humildad. Recuerdo escuchar a Mario Molina, Nobel de Química, escuchar con una atención y una sencillez que desarmaban. Esa es la verdadera grandeza. Estar tan lleno por dentro que no necesitas demostrar nada. Y vivir desde ahí cambia todo. Vivir con alegría, con entusiasmo, con ilusión, no es un lujo, es una necesidad vital, porque esa energía no solo transforma tu vida, transforma la de quienes te rodean. La gente cree que depende del entorno, de las circunstancias. Sí, el contexto influye, pero no determina. Tú puedes decidir traer alegría aún en medio de la dificultad. Y cuando lo haces, te conviertes en luz para otros. Como decía el filósofo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso, entender qué es realmente la bondad también requiere claridad. Muchas personas confunden bondad con debilidad. Piensan que ser bueno es decir sí a todo, permitir abusos, no establecer límites, nada más lejos de la verdad. La bondad no es ser blando. La bondad no es dejarse pisotear. La bondad es incluir al otro en tu mapa de bienestar. Es tener en cuenta no solo lo que tú sientes o necesitas, sino también lo que el otro siente y necesita, y hacerlo con firmeza, con dignidad. Como decía Martin Buber, es construir una elipse tú y yo, no yo por encima de ti, ni tú por encima de mí. Una relación donde ambos importamos. Entonces, ¿es rentable la bondad? Preguntemos al cuerpo. ¿Qué pasa cuando alguien te escucha con atención? ¿Qué pasa cuando sientes que le importas a alguien? Tu cuerpo mejora, tu frecuencia cardíaca se estabiliza, se libera oxitocina, tus células se relajan, incluso los telómeros, esos fragmentos que predicen nuestra longevidad, se alargan. Científicamente comprobado. Mentalmente también es rentable, porque una persona que se interesa por otros ha logrado superar su egocentrismo. Y el gran texto hindú lo dice con claridad. El mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. Quien logra salir de sí para encontrarse con los demás, gana paz, gana equilibrio, gana profundidad emocional. Y espiritualmente, la bondad te acerca inevitablemente al amor y al perdón. ¿Hay algo que nos conecte más con la felicidad que eso? Ahora bien, ¿es la bondad valorada por lo que realmente vale? Probablemente no. Vivimos en una sociedad que muchas veces premia la astucia por encima de la compasión, la competencia por encima de la colaboración. Pero eso no disminuye el poder de la bondad, porque quien actúa con bondad auténtica no necesita ser aplaudido. Su recompensa es interior. Es la paz. Ser bueno no es fácil, porque para abrir los brazos al otro tienes que haber conquistado tu propio miedo. Tienes que haber desarrollado un poder interno que no se ve en los músculos, sino en el corazón, en tu capacidad de incluir al otro sin perderte tú, en tu deseo de dar, no porque te sobre, sino porque has entendido que dar multiplica.
El impacto de esa elección es enorme, porque cuando eliges incluir, cuando decides construir puentes en vez de muros, no solo mejora tu vida, mejora la vida del otro, mejora el mundo entero, porque al final no se trata de ser perfectos, se trata de ser humanos, humanos de verdad. Hay una frase que leí hace años y que nunca he olvidado. No recuerdo quién la dijo, pero es simplemente brillante. No es el milagro el que crea al creyente, es el creyente el que crea el milagro. Y eso, aunque parezca poético, es profundamente práctico. Hace falta un pequeño paso de fe, una chispa de confianza para activar lo extraordinario. Y cuando das ese primer paso, pero lo das desde el corazón, no por ti, sino por el otro, el universo comienza a moverse contigo, porque si haces algo esperando un beneficio personal, ya está contaminado desde el origen. Pero si actúas porque el otro te importa, entonces todo se alinea. Lo ves, por ejemplo, en urgencias médicas. Tú no estás ahí para brillar, para que te aplaudan. Estás para aliviar, para salvar, para acompañar en el dolor. Y aunque no busques reconocimiento, terminas brillando. Porque la luz que no busca ser vista es la que más ilumina. Y cuando te olvidas de ti por un momento y te pones en la piel del otro, algo mágico ocurre. Te das cuenta de que, en realidad, hay una sola piel, que la separación que creemos real es solo una ilusión. Como dijo Einstein, la separación entre el mundo interior y exterior es una alucinación de la conciencia. Esto explica algo que nos sigue sorprendiendo. ¿Cómo es posible que una persona pueda ser brutalmente cruel en un contexto y aparentemente amorosa en otro? Lo vimos tras la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg, varios acusados de atrocidades impensables resultaron ser padres amorosos, esposos atentos. ¿Cómo es posible? Porque no eran las personas, eran los personajes, roles fragmentados, desconectados del alma. Porque la bondad verdadera no se fragmenta, se vive en todo. La bondad real no es una máscara, es una coherencia. Y quien verdaderamente valora al ser humano lo demuestra en todas sus facetas. Tal vez no lo logre siempre, pero lo intenta, y cuando falla, lo reconoce y vuelve a intentarlo, porque no está actuando desde un personaje, sino desde la persona. Ahora bien, el conocimiento, aunque necesario, no es la solución. Es el punto de partida. Entender qué es la compasión, qué no es la bondad, es clave. Desaprender esas etiquetas que nos impusieron y explorar nuevas formas de estar con otros. Porque la transformación no comienza con un tratado filosófico, comienza preguntándote cosas simples. ¿Qué pasaría si, en lugar de decirle a tu hijo lo que debe hacer, le preguntaras cómo se siente? ¿Qué le preocupó hoy? ¿Qué le alegró? ¿Qué aprendió? ¿Qué pasaría si, al ir a comprar algo, en vez de limitarte a pedir 1 kilo de cebollas, preguntaras al frutero cómo está, cómo va su día? Quizás descubras que esa conversación fue el único momento amable que tuvo en todo el día, y quizás para ti también se vuelva inolvidable. No recordarás las otras 300 veces que compraste cebollas, pero recordarás esa. Me ha pasado. He puesto gasolina cientos de veces, pero nunca he olvidado a 2 personas concretas, una en Teruel, otra cerca de Valladolid. Su alegría, su calidez, su humanidad. Imposible olvidarlos. Y si eso es tan poco común, entonces tenemos una oportunidad. Podemos ser ese tipo de persona para alguien más. Y cuando lo eres, algo en ti también cambia. Como decía Epicteto, cuando yo cambio, todo cambia. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Si estamos cerrados, lo veremos cerrado. Pero si nos abrimos, descubrimos que el mundo también se abre con nosotros. La gratitud es una llave poderosa. No se trata de enfocarse en lo que falta, sino en lo que hay. No en lo que no has logrado, sino en todo lo que ya tienes. Es un antídoto contra la frustración, contra el miedo.
y la ciencia lo confirma. Mejora el sistema cardiovascular, equilibra las hormonas, fortalece el sistema inmune. La gratitud no solo te conecta con el presente, te protege, y el perdón, ese es un terreno delicado. Muchos lo malinterpretan como un acto de superioridad moral. Te perdono porque soy mejor persona. Pero no es así. Perdonar no es olvidar, y tampoco significa justificar lo que nos hicieron. Es simplemente decidir que ya no queremos seguir arrastrando esa carga. Cuando alguien te hace daño, es normal sentir rabia, pero si te aferras a ese dolor, el único que se daña eres tú. Perdonar no es borrar la memoria, es sanar la herida. No se trata de negar lo que pasó, sino de no permitir que lo siga controlando, porque el rencor es una prisión sin barrotes, y el perdón es la llave. Entonces, al final, todo vuelve al mismo lugar, la decisión de vivir desde el amor, no un amor ingenuo ni idealista, sino un amor fuerte, un amor que transforma, que construye puentes donde otros levantan muros, y cuando eliges vivir desde ahí, desde el entusiasmo, la compasión, la humildad y la gratitud, no solo cambias tu vida, cambias el mundo. Este no es el perdón que alivia, este es el perdón que transforma, porque no se trata de fingir que todo está bien mientras por dentro sigues ardiendo. No se trata de sostener una convivencia fría solo porque ya no hay gritos. Eso apenas apaga el fuego superficial, pero las brasas siguen ardiendo debajo. El perdón del que hablamos aquí es de otro nivel. No es humano, es casi divino. Es ese tipo de perdón que nace cuando dejas de ver maldad y empiezas a ver ignorancia. Cuando entiendes que lo que te hicieron no vino de un alma oscura, sino de una mente herida. Entonces dejas de pedir castigo y empiezas a desear sanación, porque sabes que quien hiere está herido, y que el verdadero acto de justicia no es vengarse, es liberar. No se trata de anular consecuencias. Cada acción tiene sus efectos, y eso nadie lo niega. Pero tú, en tu mundo interno, eliges no cargar más con el peso del rencor, y esa elección, aunque parezca sencilla, lo cambia todo. He conocido personas capaces de perdonar así, y son faros en medio de la tormenta. Yo mismo lo viví. Una vez, en Inglaterra, alguien me agredió verbalmente con mucha rabia. Algo en mí, no sé si mi alma, mi fe o algo más profundo, eligió el perdón en ese instante. No respondí, no me defendí, me rendí, no al otro, sino a algo mayor que yo. Y fue entonces cuando todo cambió. El enojo se desvaneció, la tensión desapareció. Sentí una paz tan honda que hasta el cuerpo lo notó. Y cuando miré al agresor, ya no vi a un enemigo, vi a un hombre roto, vi su tristeza. Esa experiencia me marcó, me recordó que muchas veces la conexión con ese nivel de compasión solo ocurre cuando nos rendimos. No rendición como derrota, no. Hablo de una rendición sagrada, una entrega a esa inteligencia superior, llámale Dios, campo cuántico, universo, como tú quieras, que ve más de lo que nosotros vemos y sabe más de lo que nosotros entendemos. Cuando permites que esa energía actúe a través de ti, ocurren cosas que tú, por ti mismo, nunca lograrías. Y también me enseñó algo más, que muchas veces juzgamos sin saber, que lo que vemos en el otro también es parte de lo que proyectamos, y que antes de señalar, debemos reconocer que no conocemos la historia completa, no sabemos qué batalla está librando esa persona, y por eso no podemos juzgar, solo acompañar, y ahí es donde aparece una herramienta poderosa: pedir ayuda, interna, silenciosa, humilde. Hay quienes le piden al misterio, otros al universo. Yo le llamo Dios. Para mí, es la fuente suprema de sabiduría y amor sin condiciones. No un juez que espera tu error para castigarte, sino una presencia que anhela sanarte. Y gracias a esa guía, he podido experimentar momentos de claridad, de paz y de alegría, incluso en situaciones que, desde lo humano,
eran simplemente imposibles de atravesar solo. Mira, el sol no necesita permiso para brillar, y tú tampoco. El sol emite rayos, y cada rayo lleva la misma esencia del sol. El rayo no creó al sol, pero comparte su naturaleza. Así eres tú, un rayo de luz. No porque lo digas, sino porque lo eres. Y aunque a veces lo olvides, aunque las nubes oscuras te tapen, tu verdadera esencia, luz, sigue ahí, intacta. Ese es el tercer umbral, el reconocimiento de tu linaje divino. Comprender que tú no eres la tormenta que te rodea, eres la claridad que hay detrás. Puedes tener sombras, sí, pero no eres sombra, eres sol. Y aunque la nube tape al sol, nunca lo destruye, solo lo oculta. Y cuando reconoces eso, despiertas. Japón tiene una palabra para esos despertares, Kensho. Momentos breves en los que ves con claridad. Y hay otra palabra, Satori. Es el estado de quien ha despertado completamente. Muy pocos lo logran. Y como dice el dicho Zen, quien dice que está en Satori, probablemente no lo esté. Pero todos, absolutamente todos, tenemos momentos de Kensho. Instantes en los que comprendemos algo esencial, en los que sentimos que tocamos una verdad más profunda. Tú los has tenido, yo los he tenido. Todos los que están viendo este video también los han tenido, aunque sea por un segundo. Y una vez que lo vives, ya no puedes hacerte el ciego, porque algo en ti ha cambiado. Y cuando cambias tú, cambia el mundo.